Hola, ¿qué tal amigos de Sport Herald? Muy buenas tardes, días, noches, donde nos sintonicen. Tenemos aquí el agrado de participar en este panel, foro, con nuestros colegas periodistas. Primeramente, muchachos, a todos felicidades, porque ayer fue el Día Internacional del Periodista Deportivo, con motivo del aniversario de la AIPS. Y tenemos nada más y nada menos aquí a cuatro grandes colegas a los cuales estimo muchísimo en el orden en el que se conectaron por ahí. Moisés Vindas de Costa Rica, ¿cómo estás, Moy? Hola, hola, ¿cómo están todos? Acá todo muy bien desde Costa Rica, por dicha. ¡Hora vida! Y sí es cierto, ¿no? La verdad es que ahorita vamos a entrar en detalle, pero la selección tica todavía tiene chance en Copa Oro, ¿no? Todavía hay chance, todavía hay chance. No sé si tanto los aficionados queremos que pase Costa Rica a esta siguiente etapa, pero ya eso yo creo que lo vamos a comentar más adelante. Perfecto, perfecto. Por aquí estaba Níger Velasco, El Salvador. ¿Cómo estás, Níger? Hola, hola, mucho gusto. Muy bien, por acá sintonizando con todos ustedes. Un gusto a todos. Igualmente, fíjate que El Salvador tampoco está del todo perdido, ¿eh? Ahorita vamos a analizarlo. Tiene chances. Todavía hay chance, pero la afición, como dice Moisés, de todos los países, bueno, que todos quieren que pasen, ¿verdad? Es de su país, pero es de ver cómo va la situación poco a poco. Así es, quien más complicada la tiene es Cuba. Ya, materialmente fuera. Antonio Palma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, saludos. No, Cuba realmente venía con una selección que ilusionó a sus parciales, ¿no? Pero la realidad fue otra y realmente más que tenerla difícil, realmente no tiene posibilidades ya. No le veo posibilidades con 0 puntos y enfrentándose a Canadá hoy, mucho menos todavía. Híjole, sí, una desgracia. Alberto López también está por ahí en ese sector Guatemala. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. De verdad, muy contento de poder participar con ustedes en este foro para analizar un poco de lo que nos queda de la Copa Oro, en donde yo creo que se han dado muchas, pero muchas sorpresas. Y bueno, Guatemala metiéndose hasta el día de hoy, pero falta el último partido y veremos si cambia un poco Tena la táctica, porque si no, de lo contrario, yo creo que hasta ahí llegamos. Eso te iba a decir y comienzo contigo. Mira, Guatemala no le ha ido mal, realmente. Sin embargo, ha desplegado buen fútbol. Se le vio un poco al principio timorato ante Canadá, sin embargo, le empezó a plantar cara, le empezó a hacer buen juego a los canadienses y me gustó mucho la versión. Yo creo que merecía más Guatemala ante Canadá, ¿no? Sí, definitivamente merecía más el equipo de Guatemala, pero como decimos en el fútbol, no es de merecimiento, sino es de hacer goles, porque si vemos las propias estadísticas que se generan dentro del partido, pues el equipo de Guatemala fue más ante Canadá, pero pecamos, lo platicábamos hoy con unos amigos que también son colegas periodistas deportivos, en el sentido que si Guatemala sigue jugando así el último partido como jugó este, al estilo guatemalteco, yo creo que vamos a quedar mal, porque seguimos teniendo individualidades, no tenemos un juego colectivo al momento de definir. Cada uno de los jugadores, principalmente Lom, quiere convertirse en el héroe del partido y termina errando los tiros a la portería. Yo creo que hay jugadores, hay compañeros a los que se les puede asistir para marcar fácilmente. Guatemala pudo haber ganado un 3-0, 4-0 ante Canadá y estaría hoy tranquilo ya en la siguiente etapa, pero seguimos jugando al individualismo, no tenemos un juego colectivo, principalmente frente a la portería. Los jugadores quieren convertirse siempre en héroes y ahí es donde terminan fallando y echando al equipo al precipicio. Bueno, ahora están empatados en puntos, 4 puntos, pero pues, junto a su rival Guadalupe, pero un empate los mete a los dos. Se quedarían a reserva de qué puede hacer Canadá con Cuba. Bueno, no es por decirle mal a José Antonio Palma, pero yo creo que el equipo de Canadá es superior al equipo de Cuba. Yo creo que el equipo de Canadá va a hacer lo que esté en sus manos para golear al equipo de Cuba.
Eso ya se dio hace algún tiempo. Veía yo ayer un resumen cuando el equipo de Estados Unidos jugó contra un equipo similar al cubano en una Copa Oro pasada y terminan 7-0. Y no es por desear el mal, pero yo creo que aquí es donde el equipo de Canadá va a querer pasar por encima del equipo de Cuba. Yo creo que le quedó bien y le quedó fácil al equipo de Canadá jugar ante Cuba. Claro está que, como siempre lo he dicho, son 11 contra 11 tras el balón número 5 y hay equipos que al momento se crecen. Y el equipo de Cuba, yo creo que a pesar de que, como hemos dicho, ya quedó descalificado, pues va a tratar de hacer la hombría de por lo menos ganarle al equipo de Canadá, o por lo menos empatarle para regresar a casa con la frente en alto, porque eso ha ocurrido en muchos certámenes, en muchos torneos, en donde los equipos chicos se levantan al final y logran darle al equipo grande. Ahora, Se pinta en el papel que Canadá es grande ante Cuba, y por la velocidad y el juego fuerte, la potencia que tienen los jugadores de Guadalupe, yo creo que al equipo de guatemalteco le va a quedar todavía más difícil. a ver, vamos por partes. Antonio, ya no es sorpresa que Guadalupe haya crecido tanto. De hecho, hay jugadores que en vez de jugar con Francia prefieren jugar con Guadalupe. A ver, en el caso de Cuba, yo creo que Cuba llegó con muchas ilusiones a este torneo, llegó con jugadores que por segunda vez apenas en su historia logró convocar jugadores que militaban en ligas extranjeras, jugadores que abandonaron el país y los pudo convocar para esta selección. Y eso generó bastante efusión en la fanaticada, ¿no? Sin embargo, es evidente que todavía el fútbol de Cuba no acaba de despegar, si bien es cierto que poseen algunos jugadores que militan en buenas ligas como la Liga Costarricense. De hecho, esperaba más de un goleador nato como Luis Paradela, que este año tiene 5 goles en la Liga Costarricense. También esperaba más de Carlos Vázquez, esperaba más de Arichel Hernández, pero el tema está en que el equipo ha generado mucha displicencia defensiva. La defensa ha estado muy parada y ha generado muchos espacios al rival que el rival lo ha sabido aprovechar. La selección de Guadalupe es una selección muy rápida, que basa su juego en eso, en la velocidad de sus jugadores, y aprovecharon muy bien todos los espacios que les dejó Cuba. Y en ese sentido, hay que seguir trabajando y ya no solo se trata de insertar jugadores en las ligas extranjeras, hay que insertar jugadores en ligas de calidad. Tener jugadores en ligas como la Liga de Gibraltar. De hecho, Aldair, el que entró, el centrocampista que entró, el último centrocampista que entró frente a Guadalupe, que fue el que generó el gol que luego el VAR lo descalificó. Él juega en la Liga de Gibraltar. Entonces, ¿qué calidad puede tener esa liga para una liga que tiene apenas 6 equipos? Entonces, yo creo que la estrategia de Cuba no tiene que ser solo contratar a sus jugadores por contratarlos, sino contratarlos en ligas donde donde pueda verse elevada su calidad, ¿no? La Liga de Costa Rica es un buen paso, comparada con la Liga cubana, tiene mucha más calidad, una de las mejores ligas de CONCACAF, pero hay que seguir insertando jugadores en esa propia liga. Quizás buscar acá en la Liga Mexicana, quizás buscar, no sé, todavía hay que, pero más que eso, hay que trabajar mucho en el sistema competitivo de Cuba. Si no generas jugadores buenos, es muy poco probable que los ojeadores se fijen en esos jugadores. Y entonces, lo primero que hay que empezar es por potenciar la liga doméstica de Cuba, que en realidad carece de mucha calidad, carece de mucha infraestructura, se juega en condiciones muy hostiles y en tanto eso no pase, el fútbol de Cuba no mejorará a nivel de CONCACAF, que es el primer paso que debe dar. Se habla de un técnico nuevo, un técnico extranjero, sin embargo, no creo que la solución esté ahí. Creo que la solución está en potenciar los técnicos del patio que vayan
que cursen, que vayan a otros países a pasar cursos de capacitación. Eh, y en cuanto a la fecha que le queda a Cuba, Canadá en realidad no ha demostrado mucho. Yo esperaba más de Canadá en este torneo. No me ha demostrado, por lo menos a mí, ese potencial que le veía. Yo lo veía amplio favoritos para ganar su grupo. Eh, Sin embargo, esto no quiere decir que Cuba tenga posibilidades. Dado lo que ha demostrado Cuba en este torneo, no creo que tenga posibilidades contra Canadá, un equipo que también es muy rápido, un equipo que desborda mucho por las bandas y Cuba ha demostrado que su defensa no es la mejor de los últimos tiempos, que ese era uno de los acápites, ese era uno de los acápites que se le destacaban, entre comillas, a Cuba, su defensa, ¿no? Más que su ofensiva, ¿no? Ofensiva hemos tenido muy poca en los últimos tiempos. Sin embargo, la defensa ha fallado en esta ocasión. Sí, y ahora que lo comentas justamente, Moy, no es el mismo Paradela que vemos en la Ligatica. No, es que tampoco tiene ese centrocampo que le sirve buenos balones y puede desplegar su calidad y su velocidad sobre el césped, ¿no? El mediocampo de Cuba sabemos bien las carencias que tiene y quizás por eso no funcione de la misma manera. Claro. Oye, Sí, Moisés, Costa Rica me va a costar, pero complicado, sí. Costa Rica está en una situación muy complicada. Estamos arrastrando problemas que se debieron solucionar cuando se terminó el 2014, aquel Mundial de Brasil. Estamos arrastrando problemas de un cambio generacional que realmente nunca se dio. De nombramientos de directores técnicos que fueron un paso oscuro en la producción de nuevos nombres para la selección, ustedes en ese también. recambio. Así que yo creo que la selección de Costa Rica se hizo una selección vieja, una selección de amigos, una selección de, como decimos acá en Costa Rica, argollas, amiguismos dentro de la federación, etcétera, etcétera. Y hoy en día la afición está muy, muy enojada con el equipo, con la federación, con los jugadores. Hay un descontento total, como yo no me acordaba hasta el momento haber vivido un descontento igual. Y retomaba un poco el comentario que hacía al inicio del programa, y es que no sé qué tanto los aficionados de Costa Rica estamos deseando que Costa Rica logre la victoria el próximo partido y lograr clasificar a la siguiente ronda. Por lo mismo, porque el aficionado de Costa Rica lo que quiere es un cambio en la federación, quiere un cambio de director técnico y quiere una reestructuración más profunda que puede llegar a taparse con una buena Copa Oro. Si Costa Rica pasa a la siguiente fase y le hace un buen partido al siguiente rival o incluso sigue avanzando más adelante en el torneo, creo que puede servir como un gancho para tapar los errores que se han venido tapando una y otra vez desde que terminó el Mundial de 2014. Así que por ahí va la situación actual de la selección de Costa Rica y ese es un poco el termómetro que se puede ver en redes sociales, que se puede escuchar en la calle, y es un poco el malestar y el sentir de la gente hoy en día en Costa Rica con su selección. O sea, digamos que aunque Costa Rica le llegara a ganar a Martinica, mira lo que estamos diciendo, ¿no? En un universo paralelo estuviera sonido muy absurdo hace unos años. Si aunque Costa Rica le ganara a Martinica, la gente no estaría contenta. No, para nada. Costa Rica pasa de fase, la gente no va a estar contenta y sinceramente no creo que esté contenta incluso si seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque el aficionado está enojado, el aficionado quiere un cambio, el aficionado quiere que lleguen nuevos nombres a la selección, que se vayan algunos jugadores que tienen muchos años ahí y que haya ese recambio con una dirección, que exista ese proceso. Lástima que no tenemos por acá un participante de Panamá que nos hable un poquito del tema, pero que siga un proceso como el que está teniendo la selección panameña, yo lo veo desde afuera, que viene trabajando muy bien sus selecciones menores, que viene haciendo muy buenos torneos de exhibición como el de Toulon hace muy poquito, que se enfrentó a México, de hecho, Willy.
Eso es lo que queremos en Costa Rica. Queremos que se trabajen bien la sub-20, la sub-21, que se trabaje bien la selección olímpica, porque la realidad es que Costa Rica, desde hace años de años atrás, sus selecciones menores son de muy, muy bajo nivel. Y ese es el problema y el malestar de la gente. Desde hace años, las selecciones de Costa Rica son un reflejo de lo que hoy es la selección mayor, una selección sin ideas, una selección sin figuras y con individualidades muy puntuales que nos dan un poco de esperanza, pero que no es realmente lo que queremos. Y de hecho, por ejemplo, algunos de esas individualidades están peleadas con la federación y con el técnico actual y no son tomados en cuenta. Por ejemplo, el caso de Gamboa, un lateral que juega en Alemania, el primer nivel, muy bueno en la Bundesliga. Manfred Ugalde, un delantero 9 o un 9 más móvil, digámoslo así, que juega ahorita en la Eredivisie de Holanda. Esos son los jugadores que queremos en la selección y que quiere el aficionado en la selección, pero que no se están tomando en cuenta por esos amiguismos que existen en la selección en este momento y yo creo que la gente lo que quiere es un cambio real en la federación y en el cuerpo técnico. Así que por ahí va la cosa, situación complicada en Costa Rica, la verdad. Además, el segundo lugar de ese grupo en avanzando chocaría contra México, o sea que podríamos Níger enfrentarnos El Salvador y los mexicanos, o cómo se siente la cosa ahí. Pues está complicado de cierta manera porque se viene el partido contra Panamá, ¿verdad? Costa Rica y El Salvador en sí están un poco igualados en cuanto a los resultados porque vienen de la pérdida y del empate del partido en contra. Pero como pues ha mencionado anteriormente, yo sinceramente veo complicado el resultado que El Salvador llegue y se lleve el resultado como victoria contra Panamá, porque Panamá ha venido a jugar dos partidos buenos en los cuales por lo menos, bueno, ha ganado al menos, obtuvo la victoria, ¿no? Entonces, como mencionaba Antonio, ¿verdad? Yo pienso también que en la selección del Salvador hace falta bastante que renueven, a pesar de que hace poco renovaron unos jugadores, en sí, de que son nuevos jugadores dentro de la selección, pero hace falta que renueven jugadores, renueven estadísticas dentro de la selección también, porque bueno, de la selección de El Salvador no hay mucho de qué hablar en sí, porque creo que en la mayoría de torneos últimamente, desde hace años, siempre termina quedando fuera, ya sea en cualquier etapa, ¿verdad? En cualquier jornada. Pero creo que son muchas cosas que hay que mejorar, más que todo en el aspecto en que los jugadores se tienen que capacitar de cierta manera. Siento que pueden tener una capacitación fuera del país, ya que como está, bueno, es un caso similar al de Cuba, porque en cuanto a infraestructura, en cuanto a los jugadores nacionales, son pocos los que destacan y pocos los que se ven o que han salido o han destacado fuera del país, porque pues creo que la selección ahorita del que tengo conocimiento que está fuera y ni siquiera es en la MLS, en Estados Unidos, en Colorado Springs, creo que es Jairo Enríquez, que anda jugando en la USL de Estados Unidos, en la USL Championship, pero son pocos los jugadores que logran destacar y creo que el mismo fútbol nacional, la misma estrategia que tienen nacionalmente no logra o no los hace lograr avanzar más de lo que ya están, o sea, se quedan siempre en lo mismo. Entonces, bueno, en eso es lo que puedo opinar. Oiga, ¿no les parece que adolecemos del mismo dolor? ¿Cojamos del mismo pie todos? Mira, yo creo que a veces es difícil, ¿no? Tratar con la afición y entiendo un poco a los compañeros, pero ¿te imaginas cómo están los guatemaltecos de ilusionados porque se puede pasar a una siguiente ronda cuando se sabe que en el último partido se pueden quedar y que puede pasar el equipo de Canadá? Porque eso puede ocurrir. Y lo dije anteriormente, nosotros, bueno, los guatemaltecos están bastante ilusionados en que Guatemala pueda pasar a la siguiente ronda. Pero si el equipo de Guatemala no puede contra Guadalupe y el equipo de Canadá si lo hace frente a Cuba, pues nos deja fuera, así de sencillo. Cuando todavía el equipo de Costa Rica tiene una posibilidad más fuerte que la nuestra. Increíble.
porque Martinica, pues imagínate cómo son las cosas. Guatemala tiene 4 puntos, Costa Rica tiene 1 y Guatemala puede quedar fuera con 4 puntos y Costa Rica se puede meter ganándole a Martinica. Eso es lo que a veces en algún momento los aficionados, yo entiendo que tiene que haber un cambio generacional, pero esto es lo que tenemos hoy en la Copa Oro, esto es lo que nuestros países están dando. Y como te digo, puede llegar a avanzar el equipo de Costa Rica. Y lo mismo puede pasar con el equipo de Salvador en un momento determinado, dar la pelea también, porque uno de los dos tiene que pasar, porque el equipo de Panamá, si bien ha ganado sus 2 partidos y ha hecho un buen papel, hay equipos que al final, en el último partido, se pueden confiar. Y es donde los equipos y los jugadores tienen que dar el Le pasó ayer a 300%. México. Sí, los equipos tienen y los jugadores tienen que dar el 300%. Siempre hay un equipo que llega jugando no el 100%, sino el 75%, en este caso Canadá. Y El Salvador puede llegar con el 250% y ganar. Lo mismo está Costa Rica y Martinica. Claro. Guatemala ya sabemos cómo va, pero imagínate cómo son las cosas. Me Los acaba, que me queremos acaba de seguir los podemos... mandar un Sí, mensaje, Moy, compañero de Panamá, justamente que dicen que le va a pasar a Panamá lo que a México ayer. Ojo, exceso de imagínate. confianza en la Sí, última sí. jornada y Eso Panamá es, tuvo eso, una y la metió. México tuvo 25. bueno, eso es una cuestión, un temita que le ha faltado mucho a la selección panameña. A ver, la selección panameña se quedó fuera de últimos mundiales por ese último pasito, ¿verdad? Ese cerrar un torneo, cerrar un buen torneo, les ha faltado un poco. Pero sí, yo creo que un poco del comentario que hablabas, Willy, y también tocamos un poco el tema México para preguntarte. Willy, a ver, sí, creo que todos acá en esta confederación estamos sufriendo de un poco de los mismos males y claro que todos querríamos que esto avance para todos. Sinceramente, en lo personal, no como aficionado a Costa Rica, pero el gran avance que está teniendo, por ejemplo, la selección jamaiquina, lo que está mostrando Guadalupe, lo que está teniendo Martinica, eso es aunque suena pequeño, pero yo creo que es una gran mejora. ¿Por qué? Porque estos jugadores, la mayoría de ellos juegan fuera de sus países, juegan en Europa, traen otro ritmo de juego, traen otra velocidad, traen otra mentalidad a la hora de jugar. Y eso hace que nosotros tengamos que adaptarnos un poquito a ese fútbol europeo que ellos nos vienen a mostrar, porque al final selecciones como Haití, también Jamaica, la mayoría de sus jugadores están fuera jugando en Francia. Entonces eso es bueno para nosotros, aunque jueguen en un bajo nivel y tal vez no en la liga Premier de esos países. Bueno, nos trae un poquito de eso, ¿verdad? De ese europeo, de ese fútbol de alta velocidad, de alta intensidad que nos hace falta a muchos acá. Y eso es interesante porque si no contamos el Mundial de Qatar, eso fue algo que Queiroz había implementado en los torneos pasados con Qatar, que jugó en la Copa América, Copa Oro y todos ese tipo de torneos, y que, bueno, ayer se enfrenta a un México, y yo creo que con muchas agallas y con mucho voluntad de aguantar el marcador, le saca a un México que por nombres y por juego parecía superior, ¿verdad? Y, y es un poquito de lo que nos cuesta a CONCACAF salir a competir con rivales de otra confederación. Así que yo creo que necesitamos mejorar todos como confederación. La CONCACAF necesita mejorar mucho. No, no sé cómo lo perciban a México ustedes desde afuera, pero aquí tenemos un desastre. Ahorita más o menos se llegó con Jimmy Lozano a poner un poco de orden, porque básicamente la selección que digo que había convocado son básicamente los mismos jugadores que él tenía en los Juegos Olímpicos de Tokio, 3 o 4 de diferencia, pero son básicamente lo mismo. Entonces los conoce, han trabajado juntos, sabe cómo se compacta él, cómo transicionan y se escalonan y demás. Y bueno, tiene ahorita la enorme ventaja que tiene otro 9 como Santi Jiménez, que le puede sacar mucho provecho también, pero tiene recambio en cada una de las líneas, ¿no? Entonces, pero tampoco es que tengamos mucho más. O sea, Estados Unidos vino con su equipo B y es líder con 7 puntos y una diferencia más 12, ¿no?
Sí. Jamaica, que estamos platicando, avanzó como segundo, también con 7. O sea, la única diferencia le hicieron la diferencia de goles. Y del otro lado, Qatar vino a hacer su juego y desbarató todo que Honduras acabara ganando a lo último, ¿no? Pero ese pundonor lo podemos ver en la última jornada mañana, que la metieron sí o sí por las festividades del 4 de julio, y va a ser un parón hasta el sábado, ¿no? Entonces, no sé quiénes fueron los genios que en México ya empezaron la liga, ¿no? Y todas las demás están enfocados en selección, pero falta esta planeación, por lo menos en lo que veo aquí en México, que lo hemos visto, Antonio, en Cuba, de que ahora no, esta jornada no se va a jugar, se va a mover porque los jugadores se fueron para tal de compromiso, que ahora y esto, claro. O sea, hay una falta de visión global de decir, a ver, agarremos el calendario para empezar y pongámonos de acuerdo, ¿no? Sí, mira, Antonio, un comentario final que quieras decir sobre tu No, selección. decir que quizás la fanaticada de Cuba pueda ver la actuación de la selección como un fracaso, como una decepción en este año, ¿no? Sin embargo, yo no lo veo así. Yo desde mi punto de vista de periodista lo veo quizás no como un éxito rimbombante, pero para mí el simple hecho de convocar, no sé si lo sabrán ustedes, pero por cuestiones políticas, Cuba no podía convocar a jugadores que no jugaran eh, en el sistema deportivo cubano, que no estuvieran contratados individualmente. O sea, el representante tenía que hacer el movimiento deportivo cubano. Y entonces este técnico que llega, que rompe ese canon, que logra convocar a jugadores como Onel Hernández, que juega en la segunda división de Inglaterra, que no está convocado para esta Copa Oro, pero que ha jugado en partidos anteriores. Creo que es un éxito desde el punto de vista futbolístico. Cuba no es un país de fútbol, Cuba es un país de béisbol. Sin embargo, desde el punto de vista futbolístico, creo que es un éxito. Una selección que jugó 2 partidos de envergadura con Chile, con Uruguay, que son 2 selecciones de peso. Una selección que logró regresar, no, que logró incursionar en el nivel A de la CONCACAF Nation League. Creo que sí, que es un éxito y que es un camino que va a empezar ahora y que tiene que seguir subiendo, lo que no se puede virar para atrás, pero que tiene que ir subiendo y proponerse metas cada vez superiores. Ojalá. Níger, entonces, ¿qué onda? ¿Nos vemos el sábado o qué? Pues yo lo veo difícil, pero esperemos todos, creo que todos como aficionados, ¿verdad? De nuestra selección nacional, tenemos cierta esperanza ahí de poder clasificar, que siempre pues también depende del resultado de Costa Rica. Pero bueno, nosotros, bueno, como pienso que como salvadoreño y creo que como aficionado a la selección, espero que puedan clasificar y si no, pues creo que son aprendizajes que se puede llevar la misma selección, los mismos jugadores, la misma directiva de la selección con los que pueden ir mejorando poco a poco, que de cierta manera se ha visto que han ido mejorando, han ido renovando cosas, pero creo que poco a poco son cosas, perdón, que se pueden ir mejorando y pues como sea, no es un fracaso porque eso se puede ir mejorando, son aprendizajes para lo futbolístico y lo que puedan hacer en un futuro, ¿no? Muy bien, Alberto, crucemos los dedos, que pase Guatemala y hasta dónde crees que va a llegar. bueno, mira, tengo que ser bastante objetivo. El equipo de Guatemala ante Canadá sufrió mucho, dio mucho de sí. Yo no creo que tengan una buena recuperación física para el partido que tienen contra Guadalupe. Eso les va a pesar muchísimo. Con lo que decía Moisés, yo creo que no es necesario que nuestros jugadores tengan que ir a Europa para ser jugadores de peso y rápidos. Creo que en el país donde estamos, lo único que tienen que hacer los entrenadores físicos es sacarles un poquito más el jugo, porque van a correr a Europa en un partido 60, 70 kilómetros y corren a 50, 60 kilómetros por hora, y acá en nuestros países juegan a 30 kilómetros por hora. Entonces, yo creo que si yo levanto pesas 100 libras aquí en Guatemala, lo mismo voy a ir a levantar a Europa. Yo creo que tenemos que ir cambiando el nivel de nuestros jugadores en nuestros propios países. En Europa juegas 3 partidos en 7 días y aquí juegas 2 y te estás muriendo. Entonces yo creo que eso es lo que le va a pasar al equipo de Guatemala. El cansancio físico va a ser mucho, va a pesar
frente al equipo de Guadalupe. Yo te digo que los que están y los que pasan, Canadá y Costa Rica, objetivamente.